Estas son las noticias de tecnología más importantes de la semana y por supuesto que hay que comenzar ligeros, amenos, tranquilos y hablar de la nueva Nintendo Switch, que no es tan nueva y que no es definitivamente lo que muchos nos esperábamos. Les voy a contar personalmente, durante varias semanas estuvimos escuchando múltiples rumores sobre un nuevo modelo de una Nintendo Switch que prometía el paraíso, prometía poder conectarla a el dock, a esta base que se conecta a nuestro televisor y con esto tener una imagen 4K. Cosa que se antojaba casi de ciencia ficción para una consola portátil y efectivamente era ciencia ficción porque todos esos rumores resultaron falsos. Nintendo sí lanzó una nueva versión de su consola, pero no es más que un pequeño upgrade, una pequeña mejora, pero no necesariamente una revolución para quienes esperaban una consola que empezara a rivalizar con el Xbox Series X o la PlayStation 5, pues se van a quedar esperando, compadres, porque Nintendo sabe que tiene una mina de oro. ¿Y para qué romper lo que no está roto? La nueva Nintendo Switch OLED. ¿Por qué OLED? Porque recordemos que hay paneles de pantallas OLED que son los más avanzados, los que ofrecen mejor contraste y menos reflejos, mayor profundidad en los colores negros, en los fondos negros. Y pues muchas televisiones de las más caras y muchos celulares de los más caros ya tienen pantallas OLED. La Nintendo Switch no la tenía anteriormente y se les integra esta pantalla un poquito más grande que la anterior, pero que conserva la misma resolución de 720p, es decir, ni siquiera llega a la alta definición total 1080, muy lejos del 4K. Y cuando la conectemos a la estación, al dock de la Nintendo Switch que va a nuestra televisión, apenas alcanzará 1080 líneas de definición. Es decir, en términos de poder de procesamiento, la nueva Nintendo Switch OLED es exactamente igual a la anterior. No vamos a ver videojuegos más avanzados o más complejos en la consola de Nintendo, sino simplemente es una mejora para aquellos que son muy exquisitos, que juegan mucho de forma portátil con su Nintendo, o aquellos que nunca han comprado una Nintendo Switch y esperaban una pequeña mejora para adentrarse al mágico mundo de Nintendo. Además de eso, tiene bocinas mejoradas. Otra vez, internamente la consola, al jugarla de manera portátil, ofrecerá mejor audio. Y la base, el dock, tendrá ahora por fin un puerto Ethernet, es decir, para podernos conectar directamente a nuestro modem o router sin tener que hacerlo de manera inalámbrica, lo cual en muchos casos causaba interrupciones al momento de estar jugando en línea. Y también recibió un poquito más de espacio de almacenamiento, pasando de los 32 a los 64 gigas de almacenamiento interno. De cualquier manera habrá que comprarle una tarjeta SD. Físicamente la pantalla es un poco más grande, tiene por fin también una basecita, lo que sería el equivalente del tripié, que nos permite pararla para que no se nos esté cayendo. El que tenía anteriormente la Nintendo Switch era una cosita chiquitita, delgadita, bastante malita. Ahora ya se puede extender en toda la parte trasera de la consola para jugar, digamos, de manera más firmemente en una mesa. Y pues atrae, llame la atención el color blanco de los Joy-Cons y de la base de la nueva Nintendo Switch, pero pues un poco decepcionante para quienes esperábamos algo revolucionario, algo que verdaderamente agitara el mercado por parte de Nintendo. No, pero entendámoslo o veámoslo desde esta perspectiva, no hay consola de videojuegos portátil con mayor variedad de títulos, con, digamos, una mayor aceptación y con más títulos exclusivos que se pueden jugar en línea como la Nintendo Switch. Entonces, ¿para qué Nintendo se arriesga? Ya veremos si en diciembre, lo veo poco probable. Nintendo sí se anima a sacar una nueva versión de su consola más poderosa, y lo veo poco probable, no solo, insisto, porque Nintendo no tendrá por qué tomar este riesgo cuando ya es líder del mercado de las consolas portátiles, sino porque recordemos que estamos en medio todavía de un periodo de escasez de microprocesadores, y quizás dentro de los cálculos de Nintendo estuvo ese. Si no vamos a tener la cantidad de microprocesadores que quisiéramos para vender toda la cantidad de consolas que podríamos vender con un nuevo modelo, ¿para qué nos arriesgamos a quedar mal? Como está más o menos sucediendo, sobre todo en mercados como el estadounidense, cuando hablamos de la Xbox Series X o la PlayStation 5, que son muy difíciles, sino que imposibles de conseguir en Estados Unidos. Entonces, Nintendo no se complica la vida. Esto que implica que probablemente también nuevos juegos como Breath of the Wild 2 o el nuevo Metroid Prime, pues no necesariamente tendrán gráficas comparables a las de las consolas de Sony o de PlayStation, sino que seguirán viendo igual que como se ven los mejores títulos de la Nintendo Switch, Mario Odyssey y el propio Breath of the Wild, la primera parte, se ven muy bien, pero pues están lejos de un 4K, de las gráficas hiperrealistas de una consola de Microsoft o de Sony. Así es que, ¿ustedes cómo lo tomaron? ¿Les emociona la nueva consola de Nintendo? ¿Fue un balde de agua fría? Yo la verdad creo que es quizás la consola que
nos merecemos, pero no necesariamente la que necesitamos en este momento, es decir, merecemos algo pues que nos permita seguir jugando como lo veníamos haciendo ahorita, pero quizás muchos ya necesitarían algo súper avanzado con mejores gráficas. No será así, pero por lo pronto, ahora sí ya se confirmó nueva Nintendo Switch, aunque un poco decepcionante. Muchos líos legales para las grandes empresas de tecnología. Empecemos por la que sí me parece quizás la noticia más importante, que más dará de hablar y que más podría poner en problemas a Google, porque resulta que 36 estados de la Unión Americana acaban de demandar a Google por monopolio en su tienda de aplicaciones Google Play. Recordemos que ya habían y existen tanto en Estados Unidos como en Europa diversos procesos contra Google por su monopolio en materia de su motor de búsquedas y de plataforma publicitaria, pero ahora se suma esta nueva demanda por su tienda de aplicaciones. Recordemos que Apple está justamente en las cortes estadounidenses. Así, mientras nosotros hablamos, está por saberse el veredicto del jurado y del juez que está atendiendo el caso de Apple contra Fortnite, pues porque sabemos Fortnite no quería seguir utilizando los medios de cobro tanto de Google como de Apple, quería que pudiera cobrar directamente ellos a los usuarios de aplicaciones como Fortnite. Les parecían muy caras las comisiones, decían que había ciertos desarrolladores que recibían mejor trato por parte de Apple, y todo parece ser que esta demanda en contra de Google de alguna u otra manera está relacionada con los constantes conflictos que tienen algunos desarrolladores con las plataformas dominantes que son Apple y Google, cada uno por supuesto con sistema operativo iOS y Android. Es una demanda muy interesante porque estamos hablando de casi pues buena parte de los estados allá en la Unión Americana, y a pesar de que Google ya también había tratado de reducir en un 50% las comisiones para los desarrolladores en su plataforma, pues sigue obligándoles a muchos a utilizar Google Pay o sus propios sistemas de cobro para quienes quieren cobrar suscripciones o vender elementos digitales dentro de sus propias aplicaciones, pues tienen que hacerlo directamente utilizando la tienda de Google. Entonces se le va a complicar la cosa a Google. Definitivamente estamos viendo una embestida del gobierno estadounidense para controlar a los grandes gigantes de la tecnología, y esta noticia se suma un poco a este asunto de cómo el gobierno estadounidense trae las miras puestas contra los gigantes de la tecnología, y eso tiene que ver un poco con la siguiente noticia. Pues no solo es el nuevo gobierno estadounidense el que trae en la mira a Facebook, a Google y a otros tantos más, también es el viejo conocido de todos, afortunadamente ya nos libramos de él, Donald Trump, que acaba de demandar a Facebook, Twitter y Google, dice pues porque están coartando su libertad de expresión, están implementando una censura ilegal e inconstitucional. Recordemos que este compadre se peleó a muerte, en particular con Facebook primero, pero también con Twitter después, porque le dieron de baja su cuenta, porque como todos presenciamos y vimos, este compadre alebrestó a sus seguidores para que tomaran el Capitolio de manera violenta. No solo eso, pues ya tenía años incitando utilizando un discurso de odio, haciendo señalamientos racistas a diversas comunidades y pues mintiendo descaradamente, y estábamos en esa polémica, lo recordarán, lo tratamos mucho en este espacio, de qué tan lejos debían llegar las plataformas. Bueno, pues fue la gota que derramó el vaso. Recordemos este tema de la toma del Capitolio, y en ese instante pues la gente de Facebook y la gente de Twitter dijeron: Trump no puede seguir en nuestras redes sociales escribiendo cualquier barbaridad que se le viene a la mente. Y el compadre agarró a unos abogados y les acaba de meter una demanda que todo el mundo pues un poco se la toma a broma, porque inclusive dentro de esta demanda dice Trump que es solo el comienzo y que de plano categoriza a Facebook como un actor de Estado por el poder que tiene y el control que tiene sobre la libertad de expresión y la capacidad que tienen las personas de decir o ejecutar ciertas actividades en línea gracias a las plataformas de Facebook. Todo el mundo dice, bueno, esto es ridículo. Por supuesto que si bien Facebook es muy poderoso, no se le puede equiparar al día de hoy con un estado. Y bueno, cuando un presidente, aunque sabemos cómo era Trump, comete una torpeza legal de ese estilo, pues ya se imaginarán cómo se están tomando muchos medios de comunicación este tema de la demanda. Obviamente la gente de YouTube también eliminó muchos videos de la campaña y del propio presidente Trump, y también por eso de plano les mete a ellos en la demanda. Es cómico un poco lo que sucede alrededor de Trump. Probablemente esto no afecte a estas compañías como otros procesos que están abiertos actualmente y nuevas leyes que está formulando el gobierno estadounidense, pero sí nos deja ver las tensiones que hay entre los grandes poderes económicos, tecnológicos, políticos del planeta. Y este es un ejemplo más de que además, maldito Trump, nomás no nos lo libramos y ahí sigue en la mira.
y de los medios de comunicación estadounidenses y con una base de personas que la apoyan muy importante. Toquemos madera, pero una de esas, Donald Trump llega fuerte al próximo proceso electoral y quizás esta demanda es parte de esa estrategia de mantenerse en los reflectores. Ya veremos si tiene éxito o no la demanda de Trump contra las grandes empresas de tecnología. Oiga, ¿quién crees que también está metido con problemas con el gobierno, pero no con el estadounidense, sino con el chino? La gente de Didi, sí, Didi, que es muy popular en nuestro país. Recordemos que su aplicación de viajes privados, competencia de Uber, o también Uber Eats para pedir alimentos a domicilio, pues son tremendamente populares en nuestro territorio. Así es que sí llama la atención que sea el propio gobierno chino el que de plano dio de baja, ordenó que se retiraran de las tiendas de aplicaciones la aplicación de transporte Didi. ¿Por qué? Y esto es lo que más sorprende, por motivos de que están violando la privacidad y haciendo mal uso de los datos personales de quienes utilizan estas plataformas en territorio chino. Llama la atención, pues porque como saben, también en este espacio lo hemos discutido mucho, en Estados Unidos hay mucho temor de que empresas chinas estén filtrando o dándole acceso al gobierno autoritario chino a los datos de los usuarios de esas aplicaciones en Estados Unidos, y que ahora sea el propio gobierno chino el que le dice a una aplicación: tú estás haciendo mal uso de los datos personales, nos hace preguntarnos, bueno, pues ¿qué estaban haciendo la gente de Didi para que a los propios líderes del gobierno chino no les estuviera gustando el actuar de esta empresa? ¿Esto implica que está fuera del mercado chino Didi? No, para nada. Simple y sencillamente no se puede descargar la aplicación, pero la gente que ya la tenía instalada en sus dispositivos puede seguir utilizándola. Y seguramente la gente de Didi hará cambios que permitan acoplarse a lo que las leyes de privacidad chinas disponen para poder volver a hacer y poner a disponibilidad de todos los usuarios su aplicación en las tiendas de aplicaciones. Es como un primer llamado de atención, y creemos también se inserta dentro de una serie de acciones también del gobierno chino contra otras grandes empresas chinas como Alibaba, de control y de regulación. Es decir, lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Estamos viendo una reacción internacional de las grandes superpotencias que le están dando manotazos a la mesa, diciéndole a los capos globales de la tecnología: esténse quietos porque ustedes no están encima de nosotros, y están buscando distintos mecanismos como las leyes de privacidad y control de datos personales o las leyes antimonopolio para justamente agitarles el tapete a estas grandes multinacionales y mandarles el mensaje de que no crean que son impunes, no crean que son todopoderosas. Acá los gobiernos seguimos siendo quienes tenemos el poder absoluto, y si queremos podemos dividirlas, podemos suspenderles sus servicios o podemos llamar la atención al público sobre las cosas que no nos parecen. Así es que interesantísimo. ¿Quién diría? Los que se estaban enfrentando hasta hace unos meses en una carrera tecnológica tremenda, Estados Unidos y China, ahora están de acuerdo en el propósito de controlar muy bien a las grandes empresas de tecnología. Y seguimos, perdón, ya sé que ustedes van a decir: este compadre está obsesionado con los gobiernos, pero pues sí, de eso se trata. Somos una generación que se va a definir como aquella que se dio cuenta que la tecnología no era 100% benévola y que hay tensiones muy grandes que se tienen que resolver de manera pública, con la participación no solo de los gobiernos, sino activamente de la ciudadanía. Y por eso llama la atención que ni más ni menos que Facebook, Google y Twitter le estén diciendo a las autoridades de Hong Kong: nos podríamos ir del país si siguen adelante con sus nuevas leyes de privacidad que podrían afectarnos directamente. ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos que en Hong Kong hay tensiones tremendas entre opositores al gobierno chino. Como sabemos, Hong Kong está en un proceso de transición en donde cada vez más desde China se están influenciando las políticas internas de Hong Kong, y con esto se está buscando también censurar y controlar el discurso de quienes se oponen a que Hong Kong pierda las libertades que tenían y que contrastaban un poco con el régimen de vigilancia y de mayor control social y de menor movilidad política de China. Entonces, hay muchas tensiones. En los últimos meses ha habido muchas protestas y muchas personas utilizaban redes sociales para denunciar la violencia policíaca, la persecución política y la censura. Entonces, las autoridades de Hong Kong, influenciadas probablemente por el gobierno chino, están comenzando a implementar leyes para controlar mejor el flujo de información, y con el pretexto de evitar el famoso doxing. ¿Qué es el doxing? Es cuando publicamos datos personales de alguien en internet, la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico, y con esto invitamos a que haya agresiones digitales o físicas contra esa persona. Pues como muchos opositores a esta pérdida de libertades en Hong Kong pusieron datos personales de miembros de la policía
el gobierno de Hong Kong dijo no queremos que eso suceda y están a punto de aprobar una serie de leyes que fincan la responsabilidad también en las propias empresas de tecnología. Es decir, que Facebook o Twitter tenían responsabilidad si alguien doxea, si alguien publica información personal sin autorización de otras personas y con ello se inicia todo un proceso judicial o de investigación por parte de las autoridades. Dice la gente de Facebook, Google y Twitter que sus ejecutivos podrían entonces estar en medio de un proceso judicial y potencialmente terminar en la cárcel si esta legislación se aprueba. Ellos no están de acuerdo con esto, creen que es una amenaza también a la libertad de expresión y ya le dijeron a Hong Kong, pues nosotros nos podríamos ir de aquí si este proyecto avanza. Súper interesante, estamos hablando de compañías obviamente que buscan el lucro y su dominio en cualquier mercado en el que se encuentren y ante esta embestida de las autoridades de Hong Kong podría suceder lo que está sucediendo en China desde hace muchos años, donde no tienen presencia oficial estas compañías justamente por temas de censura y de libertad de expresión. Hong Kong terminaría integrándose también en términos informáticos a la gran muralla china, coartando la libertad de las personas de usar estas plataformas en un espacio, en un territorio que tenía fama de gozar de mucha libertad su población y también libertad de organización política. La gente de Twitter, Facebook y Google probablemente no estén dispuestos a ceder porque se les vendría una bronca tremenda de este lado del charco si ceden también a todas las disposiciones de censura del gobierno chino y de este gobierno de Hong Kong bajo su influencia. Entonces, interesantísima tensión lo que sucede allá en Hong Kong y nos hace pensar muy bien de que este tema de gobiernos y empresas de tecnología es apenas el inicio de una discusión que llevará muchos años. ¿Se debe de regular o no a las compañías de tecnología? ¿Y qué consecuencias también podrían tener regulaciones abusivas para la libertad de expresión? Oigan, y ya última noticia de gobiernos, libertad de expresión y empresas de tecnología. Twitter está en una bronca fuerte allá en India, otra vez por lo mismo. El gobierno de la India está empujando legislaciones sumamente estrictas que también llevarían a ejecutivos, a personas en posiciones de liderazgo de la empresa de Twitter a la cárcel, a enfrentar procesos penales por no dar de baja en tiempo y forma contenidos que a juicios del gobierno pues sean una amenaza a la seguridad pública. Es decir, la gente del gobierno de India le dice a Twitter, bajas este contenido porque nos parece que estás alebrestando al gallinero. Y si se tarda demasiado la gente de Twitter, pues al tambo sus líderes y el personal ejecutivo de la empresa. Obviamente la gente de Twitter está muy preocupada al respecto. Ya, digamos, la última disposición de un tribunal acaba de decidir que el gobierno tiene la razón, que no hay manera de evitar estas disposiciones y por tanto Twitter podría también estar en la India. Ahora, pero imagínense el mercado que implica la India, tener que enfrentar la posibilidad de que sus empleados estén en violación a las leyes de la India por lo que escribimos o lo que escriben en el caso de allá los habitantes de la India y lo que le parezca incorrecto al gobierno de la India, o salirse del mercado gigantesco que representa esa población, una de las más grandes del planeta. ¿Ustedes qué harían? ¿Se enfrentarían al gobierno de la India? ¿Se arriesgarían a continuar haciendo negocios ahí? ¿Tendrían pérdidas multimillonarias por salirse de la India? Son verdaderamente dilemas contemporáneos en donde personajes de enorme poder se están enfrentando a los poderes tradicionales como es el poder político y también regímenes, muchos de ellos cada vez más autoritarios y que cada vez más les incomoda la posibilidad de que los ciudadanos se expresen libremente y actúen como opositores a sus gobiernos. La cosa está que arde en todo el mundo entre gobiernos y empresas de tecnología. Oigan, para refrescar un poco las cosas de hablar de videojuegos otra vez, así como iniciamos, ahora hablar de que la gente de Amazon hizo un anuncio sorpresivo que quizás no va a tener tanto comentario público, pero creo que vale la pena aquí explicar las consecuencias que podría tener. Resulta que Amazon le está queriendo entrar desde hace mucho tiempo al negocio de los videojuegos. Empezó a lanzar una serie de títulos. Uno de ellos de plano lo tuvieron que cancelar porque de plano no estaba cuajando. Otro más está en proceso de ser liberado, pero ha sufrido muchos atrasos. Entonces, como que la gente de Amazon yo creo que está poniendo nerviosa porque su incursión en la industria de los videojuegos no necesariamente estaba saliendo acorde a lo planeado. Sin embargo, sorprenden porque justamente para desarrollar estos juegos crearon un motor gráfico que pues es una suite de herramientas, un conjunto de herramientas para que los desarrolladores, la gente que hace videojuegos, no se tarde tanto y en lugar de empezar desde cero creando todo, empiece con un motor gráfico con una serie de herramientas que le permiten rápidamente poner un bosquecito, hacer una selva, hacer un mundo subacuático, hacer un mundo espacial
ya sin tener que dedicarse tanto tiempo a crear cada uno de los elementos gráficos de este videojuego. Es decir, un motor gráfico hace que tengamos videojuegos más rápido, en menor tiempo. Y la gente de Amazon ya había hecho su motor gráfico Lumberyard y acaba de anunciar que lo van a hacer de código abierto. Es decir, cualquiera de nosotros va a poder agarrar esta herramienta de Amazon, manipularla para crear nuevos títulos sin tener que pagarle un centavo a la gente de Jeff Bezos, a los herederos de Jeff Bezos, y hacer cosas nuevas sin gastar un centavo. Ahora se llama Open 3D Engine y compite directamente con otras ofertas como el Crytek Engine o el motor gráfico, por supuesto, de Epic Games, Unreal Engine. Entonces, digamos, ¿qué significa esto? Amazon le está entrando durísimo al mundo de los videojuegos y no necesariamente lanzando un juego que compita con Mario Bros. O con Sonic, sino más bien dando herramientas que le permitan capturar a quienes integran la industria de los videojuegos, principalmente desarrolladores y casas editoras de videojuegos, y con ello amarrar también el uso de tecnología, ahí sí, propietaria de Amazon, como Amazon Web Services, que son sus plataformas y servidores en la nube. Es decir, agarramos un motor gráfico gratis, pero si queremos que nuestro videojuego tenga juego en línea o se conecte a internet, usamos la infraestructura de Amazon porque ya está vinculada a este motor gráfico. Una jugada de ajedrez estratégica que nos permite ver cómo la industria de los videojuegos es tan grande, tan atractiva, puede arrojar tantas ganancias, que no importa si no estás siendo reconocido porque tus videojuegos sean los mejores o los más vendidos, aún así puedes entrarle estratégicamente, en este caso con un motor gráfico de código abierto, lo que anuncia la gente de Amazon. Quizás dentro de algunos años un juego muy popular de computadora o quizás de otra consola nos enteremos que fue desarrollado con esta tecnología de Amazon. Amazon, de plano, Open 3D Engine, con eso quiere entrar duro a la industria de los videojuegos, a pesar de los errores pasados.